Para continuar con la actualidad nacional, ya estamos en comunicación telefónica con la senadora provincial de la provincia de Buenos Aires y del Frente de Todos, Teresa García. Teresa, muy buen día acá, Nico Lantos con todo el equipo de Navarro 2023 y la audiencia del Destape escuchándote con atención. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Quería consultarte en primer lugar por una reflexión respecto a las novedades que ha habido en las últimas horas en cuanto a la decisión del gobierno nacional de avanzar en un juicio político contra los 4 integrantes de esta Corte Suprema. Bueno, la primera reflexión es, yo celebro la decisión en cuanto a que el tema se haga público y lo tome la máxima representación del Ejecutivo, digamos, porque si no parecía solamente una guerra de programas de televisión, y me parece que la gravedad por la que estamos atravesando, la gravedad institucional, amerita que el máximo representante del Ejecutivo tome cartas en el asunto. La presentación del pedido de juicio político es una manera de exhibir la gravedad de la situación. Luego vendrá, recién vimos que va a haber convocatoria a extraordinarias para la segunda quincena de enero. Veremos si se constituye en la comisión el tema. En la comisión tenemos número y avanza en la comisión en los primeros 60 días sobre todo la citación a personajes que hayan estado involucrados en estos escándalos que venimos viendo. Luego se verá si se construye o no se construye el número necesario en diputados. Yo venía diciendo que en verdad el radicalismo tiene que expresarse como parte del Frente de Juntos por el Cambio, pero tiene que expresarse porque no es el PRO y tiene otra historia en la vida democrática. Bueno, anoche al único que escuché expresarse es a Federico Storani, hablando del escándalo y de que el radicalismo tiene que tomar posición con este tema, ¿no? Así que bueno, esperaremos a ver cómo transcurre. Yo igual creo que estamos ante un hecho escandaloso con un presidente de la Corte y un presidente del Consejo de la Magistratura que no puede dar cuenta de sus acciones, porque la verdad que su mano derecha es la que le indicaba a un ministro político de Larreta cómo hacer para impedir la integración del Consejo de la Magistratura. Me parece por demás escandaloso, además de todas las situaciones que hemos tenido en el último tiempo con el Poder Judicial, ¿no? Está clarísimo. Teresa, quería consultarte también cómo ves al Frente de Todos ante esta iniciativa, teniendo en cuenta algunas idas y vueltas que ha habido con ciertos gobernadores. ¿Qué análisis político haces de la postura del peronismo ante esta situación? Bueno, en principio, insisto, el máximo representante del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación, tomó esta determinación. La mayoría de los gobernadores del peronismo, la gran mayoría, acompañaron esta decisión. Se verá, por eso digo, los primeros 60 días van a ser centrales, cuando se comience a citar a todas las personas involucradas en estos escándalos, también cuál es el comportamiento de la política, porque así como lo digo del radicalismo, lo digo también del peronismo. No se puede fingir demencia cuando las pruebas son tan claras, entonces habrá que ver en el transcurrir los que no acompañaron hoy, qué conducta toman sus legisladores en los primeros días, ¿no? Teresa, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Una de las cosas que vos dijiste en el último tiempo, también vinculadas al Poder Judicial, y me acuerdo que lo planteaste en este programa, que a veces te trae costos a vos, es el pedido de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto, y salió el ministro de Justicia a plantearlo ya como una posibilidad, algo que hasta ahora públicamente se te había escuchado solamente a vos. ¿Qué analizás que está pasando, ¿no? Para que haya cambiado la postura también. Y es que el escándalo es muy grande, digamos, donde se tira, donde se toca, aparecen más componentes de este escándalo institucional. En verdad, porque los medios dominantes, digamos, los medios concentrados, Clarín fundamentalmente, y todos sus aliados, hacen lo posible para que esto no estalle, pero el tema Milman es un tema que ni aparece. El caso del intento de asesinato de Cristina, prácticamente sin resolución en cuanto a pruebas y a la instrucción, digamos, fue todo muy lamentable, y me parece
que esto es hasta de la vida, ¿no? Cuando a uno se le va la mano, las cosas terminan mal. Y me parece que a este enjuague que tiene el PRO con un sector del Poder Judicial, con la Corte, se le fue la mano y terminó mal. Entonces, ante esta realidad, yo lo decís bien vos, lo planteaba el otro día, pero hombre, no tenemos procurador, tenemos un Consejo de la Magistratura paralizado donde asumen exclusivamente los que quiere Rosati, que además tiene vinculación clara con el PRO, lo hemos visto estos días, por el tema de la coparticipación, y vamos a seguir sin funcionamiento del único organismo que es el que tiene capacidad de sancionar la mala conducta de los jueces. Esto es una locura. Me alegro mucho que el ministro de Justicia lo haya empezado a considerar o lo tenga como una de las posibilidades, porque se hace inmediato un decreto del presidente de la Nación para alinear el Consejo de la Magistratura, para ordenarlo, porque si no vamos a estar así pasado Semana Santa con los huevos de Pascua. Sí, algunos ya incluso desde la oposición empezaron a pedir la renuncia del ministro por plantear esto, ¿no? Me imagino Bueno, que se va a desatar un debate caliente. No sé cómo ves las posibilidades del gobierno también. Y bueno, va a haber que resistirlo esto, porque no nos tenemos que olvidar que apenas asumió Mauricio Macri, que además quiero aclarar que asumió procesado por espionaje ilegal y fue desprocesado inmediatamente a los pocos días de asumir, intentó construir la Corte por decreto. Y yo no los vi escandalizándose a los representantes del PRO. El decreto es una atribución que tiene el presidente de la Nación cuando hay necesidad y urgencia. Y en este momento está más claro que nunca la necesidad, porque si no, no se sabe quién va a sancionar estos personajes, y la urgencia, porque no podemos seguir con un poder judicial que los fallos que emita están cuestionados. Entonces, me parece que tiene que avanzar el decreto, la oposición no tiene autoridad moral para cuestionarlo, insisto, ¿por qué? Macri intentó poner 2 jueces de la Corte, hoy hay necesidad y urgencia, y luego lo refrendará como corresponde el Poder Legislativo. Teresa, ¿considerás que en el curso de la investigación por el juicio político se debe convocar a Rosati a declarar ante el Congreso de la Nación? Absolutamente, es un ciudadano como cualquiera que está prestando un servicio público en el Poder Judicial, no tiene ninguna, digamos, no tendría que tener ningún privilegio para eso, si se lo llama, y además, porque quiero decir algo que me quedó colgado, la acusación a Marcelo de Alessandro, que salió todo el PRO a decir que era fingida, hacer una vergüenza lo de Waldo Wolf en televisión, diciendo que por Google se podía intervenir los chats, todo una cosa terrible, pero hasta ahora no se han escuchado las voces principales Juntos por el Cambio sobre si fue cierto o no fue cierto. La relación con las empresas de acarreo, ¿son ciertas o no son ciertas? Sí. La mano derecha de Rosati, ¿le dio indicación cómo frenar la integración del Consejo de la Magistratura de Alessandro? ¿Es cierto o no es cierto? Intervinieron con el tema de la coparticipación. Digo, me parece que hay preguntas que hay que responder, y cuando las cosas no son ciertas o son manipulaciones, inmediatamente cualquiera de nosotros sale y dice, esto no es verdad. Bueno, aquí no ha pasado, y por tanto Rosati no es el emperador de la Corte Suprema Comercial de este país, es un juez de la Corte que la preside momentáneamente y que tiene que dar explicaciones como cualquier otro. Teresa, vos que conocés bastante del funcionamiento parlamentario, ¿te parece que, dado el escenario que tenemos hoy, ¿no? De división total y a veces de oposición, porque sí, ¿te parece que el Frente de Todos puede convencer voluntades tal vez intermedias, o recién mencionabas el radicalismo, la coalición cívica también? Digo, ¿cómo se puede desarrollar ese trabajo? Y bueno, son los días que tendremos por delante mientras funcione la comisión. A veces uno cree que está todo dicho por cómo se alinean los legisladores en función partidaria, pero también yo quiero tener una cuota de esperanza. Hay muchos legisladores que están en otras fuerzas políticas que son muy dignos y que la verdad deben estar hoy planteándose
¿qué es esta vergüenza? Uno lo ha escuchado ayer o antes de ayer a Cima de Villa, Sí. yo lo leí anoche a Storani, y la verdad que se reivindican con la política, porque por más de pertenecer a la coalición de la oposición, no se asumen en la legalidad de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho, hay que convencer, hay que hacer público, por eso las reuniones de comisión tienen que ser públicas y de ser posible televisadas si se pudiera, porque la gente tiene que conocer lo que pasa, si no, todo el tema del lawfare jurídico, del Poder Judicial, está muy ajeno a la cuestión cotidiana. Y se tiene que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Está claro. Teresa, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y por esta charla con el Destape Radio, y volvemos a ponernos en contacto muy pronto. Bueno, y feliz año para todos. Feliz Igualmente, año. un gran abrazo. Hablábamos con la senadora bonaerense Teresa García del Frente de Todos.